Olá, olá, pessoal. Então, chegamos aqui em mais um Translate Entrevista, agora na versão entrevista Os Hermanos, né? Então, uma espécie de tentativa de estabelecer um diálogo mais frutífero e integrado, não só dentro do Brasil, mas também com redes mais amplas, latino-americanas. E o nosso primeiro entrevistado, né? Temos aqui a honra de estar recebendo o professor Martín Ríos Saloma, que é doutor pela Universidade Complutense de Madrid, autor de diversos livros e artigos, e, além disso, é um professor da Universidade Nacional Autônoma do México. Entonces, muchas gracias, Martín. Hemos charlado un poquito antes de empezarmos acá la entrevista y hemos decidido que la charla será en portuñol. Así que nadie quedará muy estresado con la lengua que habla, sobre todo nosotros dos, Tiago y yo. Así que, bueno, empezamos de todas maneras. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y es un placer tenerte con nosotros. Así que, Tiago, por favor, Bueno, entonces para empezar, una vez más, gracias Martín por recibirte nuestra invitación y haber aceptado, claro. Y bueno, una pregunta muy genérica que creo que todo medievalista una vez ha contestado. Bueno, ¿cómo ha empezado tu interés por la historia medieval? Bueno, ¿es una cosa de chico, cuando era niño, ha leído, ha jugado juguetes, videojuguetes, alguna cosa así, o es una cosa más tardía? ¿Cómo ha pasado eso para ti? Claro, muchas gracias Tiago por la pregunta y sobre todo a Tiago y Eduardo por la invitación a esta conversación entre nuestros dos países, entre Brasil y México. Me disculpo de antemano con el público brasileiro por no poder hablar esa hermosa lengua que es el portugués. Intentaré hablar despacio para que, bueno, quien no esté tan familiarizado con el castellano la pueda comprender. Este interés personal por la Edad Media, efectivamente, Tiago, surgió cuando era niño. Mi abuelo tenía una magnífica biblioteca, él era abogado de formación, donde había mucha literatura de todos los tiempos, y entre los libros que él conservaba en su biblioteca había una edición muy linda en 2 volúmenes, esos volúmenes enormes, del Quijote. Esa edición tenía los grabados de Gustave Doré, no era la edición del siglo XIX, una edición ya del siglo XX, pero con los grabados. Así que mi primer acercamiento con la caballería, con las novelas de caballería, con los caballeros, fue a través del Quijote. Claro, yo era un niño y no puedo decir que leí el Quijote, pero sí que recuerdo pasar tardes con mi abuelo viendo esos magníficos grabados de Durero con Don Quijote caballero con su lanza en ristre paseando pues, por los campos de Castilla. Andando el tiempo, gracias a mi abuelo también, descubrí a Thomas Malory y los Caballeros de la Mesa Redonda. Como todo adolescente, en algún momento cayó en mis manos un Yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, y eso me fue familiarizando con un mundo un tanto idílico. Ese pozo que había quedado en mi infancia tuvo la ocasión de desarrollarse en el año de 1992, cuando con motivo del 5º centenario del viaje colombino, el bachillerato en el que yo estudiaba participó en un intercambio con un bachillerato español de la ciudad de Zaragoza. De tal suerte que con 16 años tuve la oportunidad por salir por primera vez de México, de conocer España, de visitar España, y la familia que me albergaba, conocedora de mi gusto por la Edad Media, me llevó a conocer el castillo de Mesones de Isuela en el Bajo Aragón, un castillo precioso, un poco ruinoso. Como en todo pueblecito de España, había un bar en la plaza del pueblo y el señor del bar tenía la llave del castillo. Así que la fuimos a pedir allí. Yo me fui con la llave en mano de 2 kilos de hierro forjado y literalmente abrí con mis manos las puertas del castillo que se presentó
a mi persona con toda su majestuosidad. Y esto que para cualquier chico español, cualquier chica española que vive en un pueblecito, pues es una cotidianidad. Para alguien que viene de América Latina, era realmente descubrir un auténtico mundo nuevo, un planeta nuevo, como lo es para los europeos conocer las pirámides de Teotihuacán o Machu Picchu. La suerte que pues con 16 años yo estaba en condiciones de beber todo lo que podía de ese contacto con la Edad Media. En ese mismo viaje, el programa incluía una visita al castillo de Loarre, en el Bajo Pirineo, un castillo que había pertenecido a los templarios. Quizás alguien del público que nos escucha lo haya visto en aquella famosa película del Reino de los Cielos, la película de las Cruzadas, aparece en las primeras escenas. Entonces, claro, un castillo templario que también abría sus puertas a los visitantes y pude subir y bajar a mi placer. De tal suerte que cuando terminó ese intercambio y volvimos a México, yo tenía claro que quería dedicarme a la historia de forma profesional y además convertirme en medievalista, porque el profesor que organizaba ese intercambio de la parte española, en alguna de esas charlas de autobús, ¿no?, que vas de un sitio a otro, me contó que existía una profesión, que era la historia, que se dividía en múltiples especialidades y que una de ellas era la Edad Media. Además, el profesor tenía una biblioteca magnífica, había viajado por todo el mundo, con recuerdos de todo el mundo, y en la última noche que nos invitó a su casa a cenar, a los alumnos mexicanos de despedida, pues yo quedé maravillado realmente con esos tesoros de su biblioteca personal. Y la idea del viaje me parecía en sí mismo seductora. Dije, bueno, yo quiero bajar tanto como este profesor. Así que nada, regresé a México, concluí mi bachillerato y accedí a la UNAM, donde seguí la formación de historiador, pero en aquellos años no había la posibilidad de dedicarse a la Edad Media de manera profesional en la universidad por dos motivos fundamentales. Uno, la escasez de fuentes, ¿no? Hablamos de finales del siglo pasado, los años 90, prácticamente en México no había colecciones documentales medievales y no había profesores especializados en Edad Media. Y eso fue lo que a la postre me llevó a buscar el doctorado en Madrid, en la Complutense, y entonces ya ahí sí, con un conocimiento de causa, bueno, enfocarme de manera profesional y sistemática a la Edad Media. Pero, Tiago, efectivamente todo nació de ese descubrimiento infantil del Quijote. Yeah. Genial, genial. Y me quedo imaginando cuántos estudiantes de bachillerato de España ahora son profesores de Historia de México en Europa. A lo mejor algunos. Algunos. Bueno, Martín, bueno, Martín, tú has sido entonces una persona que empezó, por así decir, una escuela nacional de historia medieval en México, de cierta manera, podemos decir así. Y ahora tiene tus alumnos, tiene tus estudiantes que diriges en grado, posgrado. ¿Crees que existe alguna especificidad de la historia medieval producida en México? Sí, sí creo que la hay y está dada por nuestra propia formación universitaria. Los estudios medievales en México se remontan a la década de 1940, cuando un chico joven en aquellos años que se llamaba Luis Beckmann había comenzado a trabajar sobre el problema de la soberanía pontificia en las islas del Caribe. Y eso le llevó a vincularse directamente con Ernest Kantorowicz, exactamente, que Kantorowicz estaba ya en Estados Unidos y este joven alumno mexicano, Luis Beckmann, se desplazó a Estados Unidos con una beca de la UNAM para hacer el doctorado. Imagínense formarse con Luis Beckmann, perdón, con Kantorowicz en aquellos años que estaba, bueno, en su esplendor, y trajo a México esa formación, en última instancia, alemana. El gran problema, fortuna para él y problema para la Edad Media mexicana, fue que ese dominio de los idiomas, del francés, del inglés, del alemán y la amplia cultura que había adquirido, le permitieron acceder muy rápidamente al servicio diplomático mexicano, de tal suerte que después de que se doctoró,
dio clases unos 4 o 5 años y muy pronto entró como cónsul en Francia y a partir de allí inició una trayectoria pues, muy dilatada en la diplomacia mexicana. Y ello se conjugó con el hecho de que el siguiente director del Instituto de Investigaciones Históricas, que fue ni más ni menos que don Miguel León Portilla, no estaba tan interesado en la historia medieval como evidentemente en el estudio de los pueblos mesoamericanos. Y ese hecho es el que explica que se haya cortado la tradición de los estudios medievales, que hubiera sido más o menos contemporánea a la que iba implantando don Claudio Sánchez Albornoz en Argentina o la que se había ido implantando por las mismas fechas en Brasil. De tal suerte que hubo que esperar prácticamente hasta los años 80 para que quien fue mi profesor, Antonio Rubial, se fuese también comisionado a España a realizar un doctorado en la Universidad de Sevilla, con el cual nutrir pues ese vacío que teníamos en México. El problema de fondo fue que mi maestro, Antonio Rubiales, se dedicó a la postre más a la investigación del periodo novohispano que a la investigación en Edad Media, aunque siempre le ha dado sus cursos de historia medieval. Y fue por ello que cuando yo quise cursar la carrera, como decía hace un momento, pues era prácticamente imposible desarrollar una tesis con documentación de archivos, no teníamos nada, no había internet, evidentemente. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí un tanto por necesidad y un tanto también por tradición a enfocarme en el estudio de la historiografía, porque esa ha sido realmente la base fundamental de nuestra formación. En la carrera en historia en la UNAM llevamos 2 años de historiografía general y 2 años de historiografía de México, que abarcan prácticamente desde Heródoto, ¿no? Principios del periodo clásico, hasta el siglo XX, donde vamos leyendo pues, a Gabriel Spiegel, Jos Duby, por supuesto, Legoff y últimamente pues, a Jablonka, ¿no? Estamos intentando actualizarnos. Entonces, frente a la carencia de fuentes documentales publicadas y la imposibilidad de acceder a archivos, el estudio de la historiografía se ha convertido en nuestro principal campo de investigación y quizás en aquello que nosotros podemos aportar desde México. Uno de mis tesistas, Diego Améndola, acaba de doctorarse hace un par de años con una tesis magnífica sobre el concepto de feudalismo, que se inserta en la línea que hice yo sobre el concepto de reconquista, analizando cómo se generaba un concepto de feudalismo en tanto categoría historiográfica desde finales del siglo XVII y prácticamente hasta el siglo XX. Entonces, respondiendo de manera sintética, creo que lo que caracteriza de momento a la producción mexicana es enfocarnos en el estudio de los discursos historiográficos generados a lo largo de la Edad Media y en los siglos XIX y XX, es decir, desde el medievalismo, viendo cómo se han construido las categorías básicas de análisis que utilizamos en el medievalismo a ambos lados del mar. Bien, muchas gracias, Martín. Una otra cosa que estábamos hablando antes de empezar acerca de los cambios entre los medievalistas en Latinoamérica. En tu opinión, ¿es posible hacer una avaliación acerca de los grados de interacción, de cambio efectivo que se pasa en Latinoamérica? ¿O estamos empezando todavía este proceso de cambio? Claro, es muy interesante la pregunta porque yo creo que sí estamos en un momento de cambio que está dado por 2 elementos. Por un lado, el cambio generacional, es decir, entre quienes fueron nuestros maestros, que hoy están prácticamente todos jubilados o a punto de jubilarse, y el cambio epistemológico que ha permitido el uso de las redes, la digitalización de una gran cantidad de documentos por parte de los repositorios europeos y el intercambio epistolar que podemos hacer ahora a través del correo electrónico y, por supuesto, de las videoconferencias. Viéndolo en perspectiva y conozco con cierta profundidad el caso argentino, menos el brasileño y un poquito menos el chileno, pero creo que todos compartimos el hecho de que tenemos un padre fundador
de los estudios medievales en las décadas de los años 30 y 40, que esos estudios medievales se desarrollaron en los márgenes a lo largo de la década de 1950, 60 y los 70, porque además en esos años 70, pues entre las dictaduras en el cono sur y el impulso al materialismo histórico, pues hablar no sé, de la Edad Media no resultaba necesariamente cómodo en el marco universitario, y no fue sino hasta los años 80, donde tanto en Brasil como en Argentina, en México, hubo una posibilidad de estudiar, que se crearon esas grandes escuelas que permiten a Sao Paulo, por ejemplo, tener uno de los departamentos de Edad Media más importantes en América Latina y que permite a Brasil tener el mayor número de colegas dedicados a los estudios medievales. Lo que creo que ha cambiado es que mientras nuestros maestros tenían la mirada siempre puesta en el horizonte europeo, porque allí se formaron, porque allí estaban los documentos, porque allí estaba la bibliografía actualizada, hoy en día podemos beber de nuestra tradición, continuar dirigiendo la mirada hacia Europa, pero también dialogar y conversar entre nosotros y nutrirnos precisamente de estas experiencias locales en Argentina, Brasil, Chile, México, y a partir de ahí ver cómo podemos construir un medievalismo propiamente latinoamericano y no hacerlo desde una sensación de inferioridad respecto de quien tuvo la suerte de nacer en Europa y estudiar allí, sino hacerlo en un diálogo realmente horizontal. Y porque también creo que los colegas europeos se han abierto a América Latina y han visto que también desde América Latina podrían plantearse preguntas muy interesantes de larga duración y que precisamente la distancia que nos separa de ese continente europeo nos permite ver los procesos en un marco mucho más amplio de quienes a veces trabajan in situ y entonces solo trabajan un castillo o un pueblecito o temas muy concretos que obviamente son necesarios para el avance del conocimiento histórico, pero nosotros podemos aportar esa mirada de larga duración muy brodeliana. Y entonces creo que conjugando los estudios de caso, los estudios puntuales europeos con nuestra mirada de larga duración, podemos renovar en conjunto esos estudios medievales. En el caso concreto de México, durante los años 70 y 80, Francia fue el punto de referencia intelectual, todo el mundo se iba a Francia a estudiar, luego fueron los Estados Unidos y no sé por qué le dimos la espalda a América Latina. Y hoy, en el siglo XXI, también estamos convencidos de que es necesario dialogar con América Latina porque enfrentamos problemas similares, nuestras sociedades comparten un montón de rasgos comunes, de tal suerte que una forma de conocer mejor a México es también compararnos con esas otras realidades que nos son mucho más cercanas y poder establecer ese diálogo intelectual. Entonces, yo creo, Tiago, Eduardo, que es un cambio muy positivo y creo que este diálogo que estamos manteniendo ahora es quizás un síntoma, un reflejo de esas nuevas dinámicas. No sé cómo lo vean ustedes. Bueno, creemos que, por lo menos yo creo que de hecho esta entrevista acá es un paso importante en la formación de esta red y ojalá sea cada vez más intensa, cada vez más cotidiana. Pero sobre lo que tú hablabas hace poco, eh, al respecto de esta interacción entre Latinoamérica y cómo podemos tener una mirada distinta desde acá, y sobre cómo la comparación de cómo los mismos problemas estructurales están en Brasil, México, Argentina, Chile. ¿Crees que existe alguna, eh, cuál sería la función social de los medievalistas en América Latina? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque todas nuestras autoridades se preguntan exactamente lo mismo. ¿Para qué queremos medievalistas en nuestras universidades? ¿Por qué tenemos que financiar alumnos de doctorado en estancias de investigación en Francia con todos los enormes problemas que tenemos? Pobreza, salud, acceso al agua, vivienda pública y bueno, la enumeración podría ser enorme. Entonces, ¿cuál es el sentido de ese medievalismo latinoamericano? Desde mi perspectiva,
creo que serían al menos 3 aportes fundamentales. El primero tiene que ver forzosamente con la formación propia que adquiere el medievalista, que está obligado, en primer lugar, al conocimiento de las múltiples lenguas romances, ¿no? Catalán, francés, italiano, castellano, portugués, para estar actualizado en la bibliografía y, bueno, evidentemente el inglés y quien tiene, por suerte, además el alemán. Entonces, yo creo que ese conocimiento de los idiomas enriquece mucho la formación del medievalista. Segundo, la dificultad de acceder a las fuentes, por una parte, y la escasez de fuentes, por otra, hace necesario que los medievalistas reflexionemos continuamente sobre las condicionantes de la generación del saber histórico, dicho de otra manera, sobre los fundamentos epistemológicos de la disciplina histórica. Es decir, si hemos aprendido que la historia se hace con documentos, ¿cómo hacer historia cuando no tiene los documentos? Y en el caso latinoamericano, esa ausencia de documentos pasa por 2 filtros. A que el documento que estamos buscando efectivamente no exista porque no sobrevivió a los largos siglos de la Edad Media, pero también de la modernidad, a las guerras mundiales, a las guerras de religión, o bien porque existiendo el documento nos es imposible acceder desde nuestros países de origen. No sé cuántas veces les ha pasado a ustedes que han visto un documento en la casa de Velázquez, un libro del cual tomaste notas y tomaste unas cosas que en ese momento te parecían importantes y en otro momento que querías retomar ese libro, pues no lo tienes, aunque sabes que existe, te acuerdas de los contenidos, pero te gustaría poder trabajar con él. Entonces, ¿cómo subsanamos esa carencia de fuentes? Y creo que desde ahí el medievalista contribuye a la reflexión general sobre la disciplina histórica. Y el tercer elemento, me parece que es fundamental que nuestra historia nacional entienda y conozca cuáles son los elementos culturales que hemos heredado de ese pasado medieval y que constituyen elementos profundos de nuestras culturas, así sea en Brasil a través de la lengua portuguesa o en el resto de Latinoamérica con la lengua castellana. Porque a diferencia de lo que escribía Luis Beckmann en ese famoso libro de la herencia medieval de México o de la herencia medieval en Brasil, yo considero que no se trata de elementos superficiales que simplemente, bueno, pasaron en el tiempo y aquí encontramos una armadura o una espada y ya es medieval. No, me parece que son elementos estructurantes de nuestras sociedades desde el siglo XVI, cuyos orígenes medievales debemos conocer en profundidad para comprender qué fue lo que ocurrió en el siglo XVI y cómo se articuló a partir de esas matrices medievales nuestra sociedad colonial o nuestras sociedades coloniales y las sociedades en el mundo contemporáneo. Daría simplemente 3 ejemplos. Okay, con esto podemos dedicarnos una conferencia entera. El primero de ellos tiene que ver naturalmente con la articulación de los espacios rurales, ¿no? Que obedece a una larga tradición, en el caso castellano, de población de territorios que habían estado incultos, cuando hablamos de la cuenca del Duero, o bien que habían recibido la producción de los musulmanes en su momento y cómo ocupar esos espacios conquistados. Y una vez que el espacio es conquistado, es necesario articular a esas poblaciones locales que han sido conquistadas y, evidentemente, poner en valor las tierras conquistadas y hacerlas producir. Estoy convencido que esos elementos propios de la Castilla medieval se encuentran plenamente, al menos en la Nueva España. Otros elementos fundamentales que tienen que ver con la identidad de cada uno de los habitantes de estas tierras, la lengua en la que nos expresamos, que puede ser el portugués o el castellano, pero que son lenguas romances. Segundo, la forma en la que nos nombramos, es decir, con nombres vinculados directamente con el santoral cristiano, con el mundo romano, con los mártires, ¿no? Juan, Pedro, Marcos y todas las advocaciones marianas, las filiaciones que se construyen en las familias a través de los apellidos, es decir, quiénes somos en el mundo y cómo nos nombramos frente a los otros, está dado finalmente esa onomástica medieval. Y un tercer elemento que me parece fundamental es el cómputo del tiempo.
Efectivamente, en el caso de México y por lo tanto de Mesoamérica, había un cómputo del tiempo muy complejo, circular, unas ruedas calendáricas que los colegas que se dedican a ello tardan meses en explicar. Pero lo cierto es que hoy en día nadie cuenta ya en este país el tiempo como lo hacían los aztecas o los mayas. Todos los contamos a partir del nacimiento de Cristo y con base en esa concepción lineal del tiempo. De tal manera que explicar cómo surge el cristianismo, cuáles son sus elementos constitutivos, cómo y en qué medida la Iglesia creó un aparato de cohesión, de represión, de articulación de los espacios sociales, simbólicos, del más acá, del más allá, pues permite explicar muy bien a las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Por eso yo creo que es fundamental que todas las universidades y todos los gobiernos mantengan medievalistas en los cuadros de profesorado, porque nos permite explicar, ¿no?, quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestras matrices culturales, sin privilegiar ni la una ni la otra, porque al final pues vemos de ambas, pero no desechar la matriz occidental por desconocimiento o por un discurso nacionalista, pues, digamos, bastante trasnochado, bueno, nos conquistaron y entonces eso no vale, no. Pues sí, hubo una conquista en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, y somos producto de esa fusión de pueblos, culturas, de tradiciones. Bueno, gracias Martín por tu respuesta. Bueno, esto que hablabas, ya he pensado en la interpretación de Jérôme Bachet acerca del proceso, ¿no? Y yo quería saber cómo vos avalía esta interpretación de Jérôme Bachet acerca de la colonización, ¿cómo puedo decir? Para Bachet, de alguna manera, la colonización ha deslocado el medievo hasta la América, ¿no? Entonces, yo quería saber cómo vos avalías esta interpretación de Bachet, porque a mi ver, esta interpretación nace de su experiencia en México, en Chiapas, ¿no? Entonces, yo pienso, hace un par de años me fui a México y bueno, había leído un libro de Bachet y bueno, muchos elementos que hablaba Bachet en su libro he visto en México y en algunas zonas. Y bueno, claro, no estoy de todo convencido por Bachet, pero quería saber cómo vos en México avalía la interpretación de Bachet, ¿no? Acerca de este paso del medievo hasta América. Claro, pues Tiago, te agradezco la pregunta porque nos lleva siempre a la historiografía, que es donde me siento siempre más fuerte y más cómodo. A ver, el hecho de que ya sea el propio Fondo de Cultura Económica el que traduzca y publique la obra de Bachet en castellano es ya un indicativo de la buena recepción de la propuesta de Jérôme Bachet. Como bien dices, conocí a México, yo tuve la ocasión de conocerle en persona, nos vimos alguna vez y lamentablemente nunca pudimos concretar una invitación a la Ciudad de México precisamente por su doble estadía en Chiapas y en París, prácticamente al mismo tiempo. Entonces pasaba por Ciudad de México, tomaba el avión y se iba directamente a Chiapas y era como, bueno, regálame un día por lo menos para poder tener un seminario, una conferencia. Pero tengo que decir que la propuesta de Bachet, siendo muy interesante, realmente no es novedosa. Uno, porque ya la había planteado Luis Beckmann, no en la herencia medieval de México, sino en su tesis doctoral sobre la soberanía pontificia sobre las islas. Luego la planteó muchas veces don Claudio Sánchez Albornoz, con su estilo y su modo, pero lo veía claramente esa proyección de estructuras. Y luego Luis Beckmann, en su libro La herencia medieval, volvió a insistir sobre esa proyección de experiencias de la Edad Media hacia América. Quizás donde podemos encontrar la mayor crítica a la obra de Bachet es en no teorizar necesariamente en profundidad acerca de los cambios que vivió ese feudalismo en el tránsito del siglo XI y XII al siglo XVI, ¿no? Y porque es ahí donde están realmente los problemas. Entre el siglo XI y el XVI, pues hay 4 o 5 siglos donde la sociedad europea cambia mucho, donde se desarrolla el sistema capitalista, donde, bueno, aparece una monetarización importantísima,
y donde además la propia exploración de esos nuevos espacios geográficos va cambiando la mentalidad de los europeos. En última instancia, eso es el renacimiento, ¿no? Confrontarse con un nuevo mundo y estar obligados a abrir la cabeza. Me parece que en buena medida los problemas están dados por lo mal que en los años 70 entendimos en América Latina esos conceptos caros al materialismo histórico como los de sistema feudal, por ejemplo, ¿no? Que se utilizó a Marx sin necesariamente conocer qué implicaba el feudalismo en la Europa medieval, ¿no? Y solo se tomó el modelo de modo de producción feudal y entonces, claro, como había un encomendero como Cortés, pues ya se había establecido el feudalismo y no necesariamente. Y otra cosa que no hay que olvidar nunca es que desde mediados del siglo XIII, la monarquía castellana se encuentra en un proceso de afirmación continua. Y si bien es cierto que durante los años centrales del siglo XV la nobleza se levantó en contra de la monarquía, y bueno, conocemos todos los episodios de la deposición de Enrique IV en la farsa de Ávila, los reyes católicos pusieron, ¿no?, todos sus empeños y su saber, su fuerza, sus talentos en la modernización de la monarquía y en un proceso de afirmación de esa monarquía frente a los sectores sociales. De tal suerte que lo único que no querían que ocurriera en América era la constitución de señoríos, ¿no?, al otro lado del mar. Por lo tanto, ¿qué es un señorío en el siglo XVI? ¿Qué ocurre con todas aquellas poblaciones indígenas que son encuadradas por la fuerza dentro del régimen de la encomienda? ¿Son siervos o no son siervos? O cambiemos la pregunta, ¿el encomendero es o no es un señor feudal? Eso nos lleva a la gran pregunta. Bueno, entonces, ¿qué es el feudalismo y cuáles son los elementos constitutivos del dominio señorial? Y bueno, ahí sabemos que no hay una sola respuesta, que por más que los franceses se empeñaron en hacer de su feudalismo el feudalismo clásico, pues hubo también variantes regionales, locales. Y si en última instancia hay un elemento común a todas las formas de dominio señorial, que es la potestad de ejercer justicia por sí, pues eso era justo lo único que no tenían los encomenderos americanos, porque la justicia desde el siglo finales del XV, principios del XVI, se reservó a la corona y sus representantes. Entonces, pues técnicamente eso no es un sistema feudo-vasallático, por más que hubiese un sistema económico basado en la explotación de la tierra a través de una mano de obra campesina. Por eso creo que la sugerencia de Bachet es muy interesante, no es original, pero sí creo que detona la reflexión y nos obliga a todos, es decir, a los medievalistas y a los modernistas o colonialistas, a replantearnos esos procesos, ¿no?, de conquista y colonización de los espacios americanos y más ahora, pues de cara, en todo caso, en México, al quinto centenario de la conquista de Tenochtitlan. Claro, claro. Bueno, gracias Martín por tu perspectiva sobre este debate, muy interesante. Ah, y bueno, hablabas sobre la historiografía y cómo te sientes confortable con este aspecto y has escrito un montón sobre eso, sobre tu obra, tu libro La Reconquista, una reconstrucción historiográfica. Has publicado un montón de cosas desde entonces, pero tu último libro ha sido Historia y Método, un libro organizado con otra profesora, creo que es Pilar Hardy González, sobre historia y método en el siglo XX. Así que, bueno, si nos interesaría mucho conocer un poco más, como una especie de memorial sobre tu propia trayectoria de investigación, trayectoria de intereses históricos y, bueno, conocer un poco más de tu trayectoria académica. Claro, muchas gracias, Eduardo. Es una pregunta muy bonita que siempre nos obliga a ese ejercicio que decía Pierre Nora de ego-historia. Y todo empezó en realidad con mi tesis de licenciatura, así como en Brasil, en México también tenemos que presentar una monografía importante como trabajo recepcional de la licenciatura. Con importante quiero decir entre 90 y 150 páginas, donde analicemos pues un problema concreto del pasado. Y yo, claro, que quería estudiar Edad Media,
pues sentía que lo más cercano que podía estudiar y que también podía legitimar, y eso creo que es importante de cara a la propia UNAM, donde me formaban mis maestros, y justificar en tanto antecedentes de la conquista de América, pues era la guerra de Granada, que siempre me llamó la atención. Y bueno, hice un pequeño trabajo sobre la guerra de Granada. Tengo que decir que en buena medida he hecho con esa bibliografía secundaria que podía haber en México, por supuesto leyendo Ladero Quesada, fui a Granada, me compré los libros que pude, me compré las capitulaciones de Granada, editada por la colección Archivum, y allí tengo que decir que fue donde inició todo, porque en la redacción de ese primer capítulo, para contextualizar, bueno, que era la Reconquista. Yo era muy joven, tenía apenas, pues como todo mundo conoce su primer trabajo, 23 años, ¿no? 24. Leía por un lado a Américo Castro y por el otro a Claudio Sánchez Albornoz. Y claro, yo era muy joven para entender realmente. Entonces lo que quería hacer era, pues, no puede ser que estos dos señores tengan la razón al mismo tiempo, ¿no? O estén tan opuestos. Entonces, bueno, encontremos una forma de articular sus dos discursos. Así que bueno, hice mi tesis sobre la guerra de Granada, decorosa para aquellos años, y entonces este interés por el problema de la Reconquista fue el que me llevó a Madrid a trabajar sobre cómo se había forjado el concepto de Reconquista en la historiografía peninsular medieval. A quien tuve como tutor el primer año fue ni más ni menos que al profesor don Miguel Ángel Ladero Quesada, que en esos momentos era el director del Departamento de Medieval de la Complutense, y cuando nos sentamos a charlar sobre mi proyecto de investigación y le expuse que quería trabajar sobre la Reconquista, sus palabras fueron más o menos estas: uy, sobre la Reconquista ya se ha escrito mucho, ¿usted qué va a escribir? Usted, bueno, pues un chico mexicano que no conocía nada. Yo creo que desde su perspectiva era realmente una advertencia, ¿no? De ten cuidado, no te metas porque es un problema muy complejo. Por distintas motivaciones, finalmente no me dirigió la tesis el profesor Ladero, sino que me la dirigió la profesora María Isabel Pérez de Tudela y Velasco. Y quiero subrayar un hecho muy interesante de esta relación con Maribel, que se ha convertido pues no solo en profesora, sino ya en una gran colega y amiga, porque su padre, el profesor Pérez de Tudela y Bueso, era ni más ni menos que académico de la historia y era uno de los grandes americanistas de la Academia de la Historia, de tal suerte que Maribel Pérez de Tudela estaba muy familiarizada con México, con su historiografía. Había asistido, fíjense qué dato tan curioso, siendo niña, a la boda de don Miguel León Portilla, que tuvo lugar ahí en Sevilla. Entonces fue un diálogo muy interesante entre una profesora española que conocía bastante bien el mundo americano y un alumno americano que quería adentrarse en esa Edad Media peninsular, esa Edad Media española. Le planteé cuál es el proyecto de mi tesis, le planteé lo que me había respondido el profesor Ladero y me dijo: bueno, niño, vamos a ver, vamos a empezar por buscar el término Reconquista. Te vas a leer todas las crónicas medievales. ¿Cuáles? Todas. Bueno, y ahí fue donde empezó el gran problema, cuando me di cuenta que en esas crónicas medievales no aparecía el término latino ni por supuesto castellano Reconquista. Así que imagínense mi desasosiego y su sorpresa cuando 6 meses después llegué y le dije: oye, Maribel, es que mira, el término Reconquista no aparece en las crónicas. Dijo: bueno, pues ya está tu tesis. En lugar de hacerlo sobre las crónicas medievales, vamos a hacerlo sobre la historiografía moderna, a ver cuándo encuentras el término Reconquista. Y pues empieza en el siglo XVI. También es verdad que no me dio mucho más pistas, así que tuve que leer mucho de historiografía para ver quiénes eran los autores del siglo XVI y pasar largas horas en las bibliotecas españolas buscando el término, hasta que apareció, curiosamente, fíjense, en el siglo XVII en un país hermano, en Chile. La primera vez que, según la Real Academia Española, se utiliza el término Reconquista en castellano fue en la obra de Alonso de Ovalle, un jesuita que había escrito la historia del Reino de Chile en los años 60 o 70 del siglo XVII
y que utilizaba el término reconquista para hacer referencia a la recuperación del territorio que se encontraba al sur de Concepción y que en algún momento había sido ocupado por los mapuches, ¿no? Entonces, claro, un término que habíamos asociado todos a la Edad Media castellana, pues resultaba que en realidad estaba asociado a la historia moderna del reino de Chile. Una vez que encontramos el término, pues lo importante era explicar cómo y por qué surgía ese término y cómo se había convertido en una categoría historiográfica. Yo quería llevar la tesis hasta el siglo XX, mi profesora me dijo que no, por dos cosas. Uno, porque ya llevábamos casi 850 páginas y consideraba que ya estaba respondida la pregunta, pero sobre todo me dijo, es que en el siglo XX te vas a meter en un problema muy gordo porque los historiadores están todavía vivos. Y entonces, para abordar el siglo XX hay que tener, ¿no?, la necesaria perspectiva temporal. Entonces, bueno, eso es lo que explica que en buena medida mis siguientes trabajos se hayan dedicado a la historiografía en las primeras décadas del siglo XX y seguir abundando en distintos aspectos del uso del término reconquista, de su conceptualización en la Edad Media, en época moderna. Pero, naturalmente, el interés por la historiografía y, sobre todo, por la manera en que se construyen los discursos fue lo que me llevó de nuevo a plantear este libro con Pilar Gilardi, que en realidad nació de una cálida y fraterna discusión en los pasillos del instituto. Cada año Históricas organiza un ciclo que se llama El historiador frente a la historia. Y entonces yo había propuesto como tema de ese ciclo de conferencias abordar a los grandes medievalistas del siglo XX, ¿no? Marc Bloch, por supuesto, Georges Duby, Le Goff, Johann Huizinga, por todo lo que eso implicaba, y bueno, pues llamar a gente, no necesariamente especialista en la Edad Media, pero colegas que podían trabajar muy bien desde la historiografía del 20, desde el historicismo y el idealismo alemán, pues abordar esos grandes historiadores. Y mi amiga Pilar Gilardi había propuesto más bien trabajar el método en el siglo XX, ¿no?, y abordar a los grandes historiadores que habían ideado un método histórico particular. Y la directora de entonces nos dijo, bueno, pónganse de acuerdo y hagan un libro conjunto, un programa conjunto, y aquí fue como nació Historia y Método en el siglo XX, y yo me dedicaba a Marc Bloch, como no podía ser de otra manera, y otros colegas fueron abordando a historiadores de distintos campos. De tal suerte que, pues, soy un medievalista sui generis, en el sentido de que conozco, creo que relativamente bien, la producción historiográfica a propósito de la Edad Media peninsular. Tengo las nociones básicas de cualquier medievalista sobre el resto de Europa, de Francia, Inglaterra, Italia, el Sacro Imperio, pero sí creo que algo que me ha ayudado mucho en estos trabajos es el buen conocimiento que adquirí desde mi formación en el campo de la historiografía moderna y contemporánea, ¿no? Y solo desde allí se puede entender que la reconquista es un concepto historiográfico que ha sido construido y por lo tanto es posible deconstruirlo y analizar esa estrecha relación entre el texto y su contexto. Muchas gracias, Martín. Martín, yo estaba pensando acá en lo que decía, y bueno, pues estar enganado, pero a mí me parece que en México el proceso de construcción de la identidad nacional pasó por un rechazo de los españoles, ¿sí? Y hablabas de Don Miguel Portilla y todo esto, y una pregunta que me vino a mente es, bueno, ¿cómo los estudiantes mexicanos reciben la historia medieval? ¿Cómo se ve esto en general? ¿Cómo esta Edad Media es vista por los estudiantes mexicanos? Pues mira, en principio es una Edad Media lejana porque no tenemos los referentes que, como decía al principio de la charla, tienen los chicos españoles o franceses y el castillo del pueblo al lado, el molino, pero curiosamente gracias a los medios de comunicación y particularmente estas generaciones más jóvenes que ya son generaciones Netflix y de videojuegos, la Edad Media no les parece tan lejana, porque a través de los videojuegos o de series como Juego de Tronos, Vikings, El Último Reino, pues tienen algunas nociones
sobre la Edad Media. Y por lo tanto recibo un montón de chicos y de chicas que vienen, no sé cuál sea la palabra, peinados como los vikingos, que se cortan toda esta parte y se dejan su cabello largo, ¿no? O chicas que me vienen con el pelo pintado con una nueva laerta. Y es muy interesante porque es desde ahí, desde donde como profesor puedo hacer el gancho y decirles, bueno, esto está muy bien, son efectivamente ficciones, como ficción se vale inventar, pero luego tenemos la Edad Media, ¿no? Y el trabajo del medievalista, pues es a partir de esa documentación que nos queda, material, textual, iconográfica, reconstituir en la medida de lo posible esas realidades. Lo curioso, y eso me parece una pregunta realmente muy interesante, Tiago, es que no necesariamente asocian la Edad Media con España, sino que asocian la Edad Media con el mundo vikingo, con el mundo anglosajón, con el mundo francés, obviamente con las cruzadas, y es como si España no formara a priori parte de esa Edad Media. Hay un proceso de disociación muy interesante. Entonces, al final, cuando abordamos la península ibérica, pues se dan cuenta de que nuestra cultura es heredera directa de esa Edad Media peninsular castellana, en todo caso. No sé cómo sea en Brasil esa percepción de la Edad Media entre sus estudiantes. Me interesaría muchísimo cómo la perciben sus chicos. Creo que de alguna manera es semejante, por lo menos a nosotros tenemos esta experiencia bastante parecida, aunque acá sea una disciplina, una disciplina universitaria un poco de más larga tradición si comparamos con lo que tú decías hace poco. Así que, bueno, no sé, pero me parece también que la gente asocia un poco más, pero es una impresión solamente con Portugal. No sé, Tiago, qué piensas sobre eso también, pero me parece que es una asociación más directa con Portugal. No sé. Sí, inicialmente creo que en el proceso de construcción del campo de historia medieval en Brasil, este elo con Portugal fue muy importante, pero en general los estudiantes asocian con una Edad Media muy genérica francesa, sí, porque los libros textos son extremadamente francófilos, sí, entonces, bueno, si miras un libro texto, estaba un castillo medieval de Francia con un feudalismo de Francia y todo eso, entonces el proceso de construcción de un niño se viene de una Edad Media francesa y todo. Claro. Me parece que es por ahí. Pero ahora tenemos un boom de los medios digitales. Entonces, hay chicos que vienen, bueno, quieren estudiar Game of Thrones y todo eso. Y bueno, estamos lidiando con este nuevo, un campo nuevo, ¿no? Que es el medievalista, ¿no? Entonces, hay sí una generación más nueva que está interesada en los vikingos, en King Arthur también, y todo eso que pasa por una Edad Media más de fantasía, creo, ¿no? Claro. No, pero es muy interesante, por ejemplo, constatar la vigencia del mito artúrico o la fascinación que siguen provocando los vikingos en las distintas generaciones. Y entonces yo también animo a mis alumnos a que frente a esa dificultad quizás de acceder a los archivos europeos, pues puedan plantearse las primeras investigaciones a propósito de los videojuegos o de las series televisivas y la forma en la que esas series representan el pasado medieval para la cultura de masas y por lo tanto cuáles son los mensajes y los tópicos que se van repitiendo sobre el medievo, que me parece pues también muy interesante porque detrás de esas producciones hay siempre discursos e intencionalidades políticas, claramente, ¿no? Sí, 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 perfecto. Esto ahora en Brasil es muy caliente, digamos así, ¿no? Porque, bueno, te vas a la calle y hay gente con las vestimentas de templarios, diciendo somos Deus Vult, ese tipo de cosas. Entonces, hay un uso político muy fuerte en Brasil de la Edad Media. Entonces, esto también creo que pasa una atención mayor de los jóvenes acerca de, bueno, ¿qué fue la Edad Media y todo eso?
Sí, sí, y un vínculo muy fuerte de una matriz cristiana, así que, bueno, Brasil es un país cristiano, porque somos cristianos, porque Europa era cristiana y esta especie de identidad más fuerte se crea, no sé. Mm. Pero en este sentido de cómo es la relación con los estudiantes y cómo, cómo es el approach, cómo se llega al interés por Edad Media de los estudiantes y todo eso, nos gustaría preguntarte lo que sería, en tu perspectiva, indispensable para un joven que llega a la UNAM y te dice, Martín, quiero estudiar la Edad Media. ¿Cuál es la primera respuesta que da a ese estudiante? Pues he tenido muchos casos así y mi primera pregunta es la siguiente. ¿Solo te gusta o realmente te apasiona? Porque si solo te gusta, tu lugar no es conmigo. Yo necesito gente que se apasione por la Edad Media, por el enorme esfuerzo que implica a lo largo del tiempo convertirse en medievalista. Un esfuerzo, primero, obviamente, en el aprendizaje de esos idiomas, en las múltiples escuelas de idiomas que pueda haber, en la inversión que hay que hacer en libros, ahora que podemos comprarlos por Amazon, en las inversiones que hay que hacer para ir a Europa y poder documentarse de manera adecuada, de nutrirse de esa bibliografía, en el enorme esfuerzo que hay que hacer para mantener un promedio alto que permita acceder a las becas de investigación, a las bolsas de estudio, a la participación en los congresos internacionales. Y para mí sí que hay una diferencia importante entre aquella persona que se acerca solo porque le gusta y porque vio la serie de Vikingos y entonces me parece interesante y que puede encontrar algo, o aquella persona que sin tener realmente unos elementos formales y un conocimiento más profundo de la Edad Media está apasionado por el periodo en tanto periodo histórico, porque es ahí desde donde se obtiene, desde mi perspectiva, la energía, el valor en última instancia para realizar pues ese sueño de convertirnos en medievalistas, ¿no? Y superar los múltiples desafíos que se nos van presentando a lo largo de nuestra trayectoria como historiadores, diagonal, como medievalistas. Así que yo creo que si alguien de los chicos jóvenes nos está escuchando, pues yo creo que lo más importante es que pongan toda su pasión y su corazón en la Edad Media, porque es una carrera de muy largo aliento, con muchas dificultades, pero que al final merece mucho la pena y las experiencias humanas que se adquieren a lo largo del camino realmente son invaluables y creo que lo mejor que dejan pues son estas amistades, ¿no? Como la que podemos compartir ahora nosotros tres a través del Internet y que estoy seguro que van a pervivir a lo largo de muchísimos años. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta entrevista. Para nosotros ha sido un aprendizaje muy interesante y bueno, ojalá estrechemos los lazos que creamos hace algunos años y que ellos den muchas posibilidades en el futuro. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos esta entrevista. No, bueno, muchas gracias, Martín. También quería decirte que, bueno, si esta charla pasa en España, en un pueblecito, estamos cerquita de un mar. Entonces, una lástima, una lástima. Pero muchas gracias por tu atención, tu cariño de participar y esperamos que seguimos juntos trabajando para desarrollar la Edad Media, los estudios medievales acá en Latinoamérica. Sí, no, por supuesto, al contrario, soy yo quien les agradece, Eduardo, Tiago, por esta generosa invitación, por permitirme reflexionar sobre mi propia trayectoria y por supuesto vamos a mantener los vínculos y nos pondremos de acuerdo para que podamos participar en alguno de mis seminarios, por ejemplo en la UNAM, lo podemos hacer coordinando los horarios o que eventualmente en esos cursos más generales pues puedan participar con alguna conferencia, por ejemplo, y ojalá que pronto podamos vernos en persona y seguir dialogando. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el público que nos ha acompañado. Muchas gracias, Martín. Un placer. Bom, Chao. tchau, pessoal. Obrigado. Até ao próximo Translate Entrevista dos Hermanos.
E como hoje um dos temas que apareceu foi a Reconquista, aviso que no dia 30 de outubro nós vamos receber o Dr. Carlos Martins Ayala, que justamente vai falar um pouco sobre as ordens militares. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.